Podcast de Colombia Risk Análisis. Es un espacio donde cada semana analizamos la noticia del momento. Únete a Podcast y patrocina nuestros episodios. Juntos podemos unir las decisiones con el análisis. Escríbenos para tener más información. Hoy la preocupación por una crisis de suministro de energía y agua en el país aumentó ante una nueva caída en el promedio de los embalses, a pesar de las lluvias en algunas regiones del país. Entre chiste y chanza, la preocupación por el racionamiento de agua nos alcanza. Por ahora, solo Bogotá inició el racionamiento el pasado 11 de abril, pero las altas temperaturas y la falta de gestión de los recursos ambientales sugiere que este problema va para largo y afectará a más regiones en el país. ¿Cuáles son las consecuencias del riesgo de desabastecimiento de agua en Bogotá y en toda Colombia? En el podcast de esta semana, yo, Valentina García, analizaré las implicaciones de los racionamientos y la escasez de agua en el país. Hola y bienvenidos nuevamente a Podcast. Yo soy Catalina Bobadilla y hoy está conmigo Valentina García, analista de Colombia Risk Análisis. En el episodio de hoy hablaremos del racionamiento de agua en Bogotá y en el país y las implicaciones de las medidas adoptadas, además del riesgo de un racionamiento energético. Valentina, bienvenida a Podcast. Hola Catalina, muchas gracias por invitarme a este espacio nuevamente. Valentina, empecemos por analizar la noticia de la semana pasada del racionamiento de agua por zonas en Bogotá debido al bajo nivel del sistema de Chingasa. Actualmente se encuentra por debajo del 16% de su capacidad. La alcaldía empezó a hacer varios llamados a los ciudadanos para que seamos más cuidadosos con el agua porque hay una gran posibilidad de que se nos acabe. Si bien es importante atender a las recomendaciones para el uso eficiente del agua, también es fundamental empezar a preguntarnos cómo llegamos hasta este punto, por qué los niveles de agua están tan bajos y por qué hasta ahora se están tomando las medidas. Una razón de la escasez de agua es el fenómeno del Niño. Como todos nos hemos dado cuenta, la temperatura de la capital y del resto del país ha aumentado significativamente, produciendo sequías, incendios forestales y poca precipitación. Por supuesto, entre menos llueva, menos agua puede ser recogida y almacenada en los embalses. Pero ojo, el fenómeno del Niño no le cayó de sorpresa al gobierno nacional ni al gobierno local. Por el contrario, desde el 4 de noviembre del 2023, el Ministerio de Ambiente declaró oficialmente el inicio del fenómeno del Niño, haciendo un llamado a la preparación para evitar grandes afectaciones. Entonces, a pesar de que la disminución de los niveles de los embalses sí es consecuencia de la falta de lluvia y de las altas temperaturas, hay que hacerse la pregunta de por qué las medidas de racionamiento en Bogotá se están implementando 5 meses después del inicio oficial del fenómeno del Niño, cuando según reporta la alcaldía, solo nos quedan 54 días de agua. Tu pregunta es pertinente teniendo en cuenta que el Instituto de Gestión de Riesgo y Cambio Climático de Bogotá presentó el Plan de Preparación y Contingencia ante el Fenómeno del Niño para el primer semestre del 2024. Este informe menciona la importancia de diseñar planes para optimizar la eficiencia de los embalses y las medidas para reducir el riesgo de las temporadas de menos lluvia. Es probable que el racionamiento sea el resultado de una falta de implementación efectiva por parte de la alcaldía. Otros factores que debemos tener en cuenta en el panorama, tanto en la administración pasada y en la actual, son las obras de la empresa de acueducto de Bogotá. Las obras de ampliación de la planta de tratamiento Besner, crucial para suministrar agua al 70% de la ciudad, fueron abandonadas desde el 15 de febrero del 2021 hasta diciembre del 2022, cuando finalmente la empresa de acueducto de Bogotá adjudicó el contrato. Además, los obstáculos para concretar la Petar Canoas, diseñada para tratar el 70% de las aguas residuales de Bogotá y el 100% de Soacha, han sido persistentes. También es esencial abordar el crecimiento urbano desmedido de la sabana, que supera la capacidad del sistema de acueducto. Esto está pasando en Bogotá, pero ¿es algo que puede llegar a afectar a otras ciudades u otras regiones del país? Sí, aunque hasta ahora el racionamiento solo ha iniciado en Bogotá y otros 11 municipios de Cundinamarca, las alertas por desabastecimiento de agua se han intensificado en varias regiones. Según el último reportaje de Noticias Caracol, otros departamentos que han reportado una disminución significativa en los niveles de sus embalses son Caldas, con una capacidad de 29,85%, Valle del Cauca, con una capacidad al 31,05%, y Santander, donde actualmente 34 municipios enfrentan desabastecimiento de agua.
Sin embargo, ninguno de estos departamentos ha anunciado planes de ahorro masivo de agua frente al riesgo de desabastecimiento. Aunque se espera que el fenómeno del Niño se neutralice en los próximos meses y dé paso a una temporada más lluviosa con el retorno del fenómeno de la Niña, la experiencia de Bogotá sirve de lección para el resto del país. El riesgo de desabastecimiento de agua ha revelado que Colombia no está suficientemente preparada para enfrentar una emergencia ambiental y carece de las herramientas adecuadas para gestionar sus recursos naturales de manera efectiva. Somos un país que produce energía con hidroeléctricas en su mayoría. ¿Qué implicaciones puede tener el racionamiento y el desabastecimiento para la energía del país? Actualmente, alrededor del 78% de la energía del país se produce por medio de plantas hidroeléctricas. Aunque esto hace que Colombia se encuentre a la delantera en la sostenibilidad y la transición hacia las energías renovables, la sobredependencia en una sola fuente de energía hace que el país se vea vulnerable al cambio de condiciones ambientales, como está sucediendo en este momento. A raíz de la crisis de los embalses, el Ministerio de Minas y Energía expidió la resolución 40116 de 2024, en la cual se pide a las plantas termoeléctricas producir energía en su máxima capacidad para cubrir el riesgo de apagones. Además de un probable aumento en el precio de la energía, esta medida aumentará la presión sobre las reservas de gas natural, que se está utilizando en el funcionamiento de las plantas hidroeléctricas. Esto va a generar varios chicharrones más. Lo primero es que las reservas de gas en el país han venido decreciendo en los últimos años y un aumento en la producción de las termoeléctricas acelera este proceso. Lo segundo es que debido a los riesgos de inestabilidad eléctrica, el presidente Petro ha ordenado suspender las exportaciones de energía hacia Ecuador. Considerando que esta decisión generará apagones y el racionamiento de energía en Ecuador, es probable que esta decisión genere tensiones entre el gobierno de los dos países. Por último, desde Colombia Risk Analysis habíamos advertido en nuestro episodio Apagón Financiero que publicamos en octubre del 2023 que hay un riesgo de crisis energética por los problemas de liquidez que tienen varias empresas proveedoras de servicios energéticos. En esa ocasión analizamos las deudas acumuladas por subsidios no pagados y las dificultades para recuperar los saldos pendientes de periodos anteriores, creando aún más incertidumbre en el sector energético y aumentando el riesgo de desabastecimiento de energía en el país. Valentina, ¿el racionamiento sí será efectivo? ¿Y qué podemos esperar después de esto? Pues Catalina, todo parece indicar que los racionamientos de agua y energía apenas están comenzando. Si bien entendemos que estas medidas son necesarias para garantizar la disponibilidad de nuestros recursos naturales ante la crisis actual, es probable que tengan efectos negativos en el crecimiento del país, afectando principalmente a los pequeños negocios y empresas. Además del aumento de los costos de energía que mencionaba anteriormente, es probable que el racionamiento se deba extender a otras ciudades del país, además de Bogotá, claro está. Esto impactará a varios sectores del comercio, especialmente el gastronómico, hotelero y constructor. Además, la escasez de agua, tanto por los bajos niveles en los embalses como por la disminución de los caudales en algunos ríos, impactará directamente a varias comunidades y complicará el acceso al agua potable en el corto plazo. A pesar de los esfuerzos actuales, es probable que la crisis ambiental afecte la reactivación económica y tenga una consecuencia negativa en el PIB, la inflación y la calidad de vida de los ciudadanos. Además, no se puede descartar que el gobierno aproveche esta situación para presentar el articulado de la reforma a los servicios públicos, en respuesta a las crecientes preocupaciones ciudadanas sobre la provisión y los costos de los servicios públicos. Ante esta crítica situación de desabastecimiento de agua, se recalca una vez más la importancia de elaborar y seguir planes de contingencia ambiental, así como de reducir nuestra dependencia de una sola fuente de energía. Por ahora, solo podemos esperar que llueva y que estemos mejor preparados para enfrentar situaciones similares en el futuro. Lo que esperábamos ver en el año 2030 lo estamos viendo ya en el año 2023, 2024. Entonces estamos en una emergencia climática y eso implica desde la política pública, desde los sectores productivos, desde las comunidades, que necesitamos hacer un cambio radical en la forma como producimos y consumimos. Y hasta aquí este episodio de Podcast. Muchas gracias por escucharnos. Pueden seguir leyendo y escuchando en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran como @ColombiaRisk. Visítanos para conocer más de nuestros productos y servicios. Este episodio contó con la participación de Carolina González y Daniel Poveda en investigación y creación del guión.
arte y edición por Paola Morales. Nos escuchamos el próximo miércoles.